Bueno, seguimos con el siguiente bloque que son los óxidos. Vamos a empezar con las pautas para nombrar los óxidos. Lo primero, nombramos el elemento más electronegativo, es decir, el oxígeno, que va a actuar con valencia -2. En segundo lugar, buscamos que la molécula sea eléctricamente neutra, es decir, que tenga carga neta 0. Y en tercer lugar, vamos a simplificar la molécula siempre y cuando se pueda. Vamos a ver ahora la clasificación de los óxidos. En primer lugar nos encontramos con los óxidos metálicos, es decir, un metal más oxígeno. Y entonces vamos a nombrarlos por las dos nomenclaturas, sistemática y stock. Entonces por la sistemática vamos a nombrar con un prefijo en función del número de oxígenos que tengamos y diremos que tenemos mono, di, tri, tetra, etc. Óxido, indicando así el número de oxígenos que tenemos, de, di, tri, tetra, el número de átomos del metal correspondiente. Y por la nomenclatura stock, pues sería óxido de lo que sea y entre paréntesis en números romanos la valencia con la que actúa el elemento metálico. Vamos a ver unos ejemplos. Bien, en el primer caso tenemos el monóxido de hierro, según la nomenclatura sistemática. Y según la nomenclatura stock, nombramos el óxido que es, y entre paréntesis en números romanos, como hemos dicho, la valencia, que en este caso es 2. En el segundo caso vemos una fórmula abreviada. Si el PT2 o 4, donde el oxígeno, como siempre, actúa con valencia -2 y el platino con valencia +4, pero se simplifica, como dijimos, la molécula y quedaría PtO2. Y sería dióxido de platino, según la nomenclatura sistemática, y según la nomenclatura stock sería óxido de platino y entre paréntesis 4. El siguiente compuesto sería el óxido, monóxido u óxido de zinc. Diríamos óxido de zinc porque el zinc solo actúa con valencia 2. Y sería óxido de zinc en las dos nomenclaturas. Y finalmente tendríamos el monóxido de mercurio, o bien óxido de mercurio, y entre paréntesis la valencia con la que está actuando el mercurio, que es 1. Vamos ahora con ejemplos de óxidos no metálicos, más oxígeno. Cogemos 3 ejemplos. Entonces volvemos a nombrarlos por la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Entonces el primer elemento por la nomenclatura sistemática tenemos el dióxido de carbono. Bien conocido este compuesto. Y por la nomenclatura stock sería óxido de carbono y entre paréntesis 4. El carbono tiene reducida su valencia porque sería C2 o 4, pero hemos simplificado el compuesto y le queda CO2. En el segundo caso tendríamos el trióxido. En el segundo caso tendríamos el trióxido de dinitrógeno. Según la nomenclatura sistemática y según la nomenclatura stock sería óxido de nitrógeno y entre paréntesis en números romanos la valencia 3. Y finalmente tenemos el trióxido de azufre y según la nomenclatura sistemática y según la nomenclatura stock sería óxido de azufre entre paréntesis 6. Bien, y hasta aquí los óxidos. Vamos a ver los siguientes grupos en los próximos vídeos. Hasta luego, chao. Y en este caso tenemos una combinación de un no metal. Bueno, pues vamos ahora con los haluros de oxígeno, es decir, la mezcla o la combinación de oxígeno con los elementos haluros que son el flúor, cloro, bromo y yodo. Y así podemos obtener estos 4 compuestos. El primero, según la nomenclatura sistemática, sería el difluoruro de oxígeno. Y según la nomenclatura stock, sería fluoruro de oxígeno sin valencia,
entre paréntesis porque el flúor solo tiene valencia +1. El segundo compuesto sería el dicloruro de oxígeno. Por la nomenclatura stock sería cloruro de oxígeno y entre paréntesis 1. El tercero sería el dibromuro de oxígeno, según la nomenclatura sistemática, y según la nomenclatura stock sería el bromuro de oxígeno y entre paréntesis 1. Y finalmente este último compuesto sería el diyoduro de oxígeno y por la nomenclatura stock sería el yoduro de oxígeno y entre paréntesis 1. Vamos a meter aquí otro bloque de óxidos muy particular que son los peróxidos. Aquí el peróxido se caracteriza por tener un bloque que es el O2 2-, que no se puede simplificar, ¿vale? Aquí el oxígeno está actuando con valencia -1 y entonces todos los peróxidos tienen por lo menos un bloque de O2. Vamos a verlo, consistiría en la combinación de un metal más oxígeno gas, formándose así un peróxido. Por ejemplo, tenemos estos 5 peróxidos. El primero lo vamos a nombrar todos por la nomenclatura stock. Y entonces sería el peróxido de sodio. El siguiente compuesto sería el peróxido de hierro. Y aquí sí tenemos que citar que el hierro está actuando con valencia 3. El sodio no hace falta porque sabemos que tiene solamente valencia 1. El siguiente sería el conocido peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El cuarto compuesto sería el peróxido de potasio y el último sería el peróxido de calcio. Bien, y hasta aquí todo el bloque de los óxidos. Vamos a empezar a ver ya los ácidos oxoácidos, compuestos ternarios, es decir, de 3 elementos. Hasta luego, chao.